Si alguna vez has mirado al baño y has pensado, esta mierda no es normal, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Tu caca me suena. Hoy vamos a hablar de las intolerancias y de esto que parece que hoy en día nadie puede comer de nada. Y para esto No, hemos traído, claro, no vamos a hablar solos porque claro, no sabemos de todo. hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Marta, nutricionista, con nosotros. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Nada, Encantada de estar aquí, la nada a verdad. ti por venir y esperemos que estés a gusto, que vale, nosotros lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. Seguro que sí. Vale. Bien. Y ahora por ya ir directo un poco al tema, ¿no? O sea, ¿por qué parece que cada vez hay más gente que dice, no, es que yo soy intolerante a cualquier cosa, ¿no? A los lácteos o al pan o al... Bueno, es verdad que a día de hoy se ha puesto un poco de moda, ¿no? Este tema. Y bueno, de hecho las redes sociales han influido mucho en estos temas porque cada vez hay más nutricionistas y profesionales de la salud que están hablando de esto, ¿no? Y tenemos más información. Entonces la gente está como más al loro, ¿no? Por así decirlo, em, de la sintomatología que puede llegar a producir una intolerancia. Pero bueno, no siempre es el caso, ¿no? No siempre por estos síntomas se puede dar una intolerancia. Claro, entonces sí que es algo que ves, digamos, que hay gente que sí que acude a ayuda de especialista, decir, creo que esto me sienta mal de manera recurrente, ¿no? Efectivamente. O sea, ahí has dado en el clavo, ¿no? Que tiene que ser de forma recurrente. No puede ser que por una comida en concreto, pues se te hinche el abdomen, ¿no? Se produzca una distensión abdominal y ya, pues, ya pienses, bueno, pues tengo intolerancia a este alimento en concreto, ¿no? Entonces, bueno, O sea, que por una vez era como el capítulo pasado, ¿no? La regla del 1-3-7, es decir, la primera vez puede ser algo casual, pero exacto. si es muy recurrente es cuando ya hay que acudir a un especialista. Efectivamente, ¿no? No autodiagnosticarte de decir, bueno, pues me pasa esto, pues tengo esto. Bueno, puede ser, ¿no? A lo mejor sí que es así, pero lo recomendable es acudir a un profesional, evidentemente. ¿Y qué síntomas? Porque la gente normaliza todo, ¿no? La gente Sí. normaliza decir, no, es que yo como y luego tengo el estómago hinchado siempre. Ujú. ¿Qué síntomas son los más comunes de una Pues intolerancia? he de decir que, o sea, nosotros cuando comemos, pues siempre se hincha un poco el abdomen, es algo normal, ¿no? Porque De repente hay algo más Claro, ahí que no estaba antes. sí. Efectivamente, pero porque has ingerido alimentos, ¿no? Eso es lo normal. Pero es verdad que quizá una hinchazón en exceso, dolor después de hacer las comidas, bueno, también puede llegar a producirse diarrea, vómitos y bueno, y aquí es súper importante, ¿no? Evaluar un poco lo que viene siendo las heces y cómo vas al baño, ¿no? Esto también nos da muchísimas pistas de saber si realmente te está sentando bien un alimento o no. O sea, que hay que controlar cuando vamos al baño, ¿no? Efectivamente, efectivamente, es muy Vale. importante. De hecho, em, las evacuaciones nos dan muchísima información de cómo se está digiriendo la comida que estamos introduciendo a nuestro cuerpo. Y una cosa, no sé si puedes decírnoslo, que a mí me preguntan muchas veces de, no, es que como, muchas veces como y enseguida voy al baño directo. Eso tiene, por ejemplo, y además te dicen, y voy al baño mal, entiendo que es de diarrea. ¿Eso Exacto. puede ser algo que no nos ha sentado bien, que hemos comido? Efectivamente, o sea, eso es un signo muy claro, ¿no? De que algo no nos ha sentado bien. Que puede, Acción-reacción, ¿no? efectivamente, efectivamente. De hecho, yo creo que es algo a tener muy en cuenta y de hecho yo creo que es una alarma, ¿no? Una señal de alarma que nos indica que además tenemos que ir al médico a evaluar un poco más en profundidad lo que nos está ocurriendo. Vale. ¿Y qué diferencia, ahora que has dicho también médico, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una intolerancia Ujú. o una alergia? Yo creo que hay gente, porque ahora también encuentras a gente que va a los restaurantes, no dices, es que soy alérgico al pescado, dices, Sí, pero te lo han diagnosticado y dices, no, pero como no me gusta, yo digo que soy alérgico y así no me pone nada, dices, claro. Efectivamente. Hombre, aquí estamos hablando de dos cosas muy distintas, ¿no? Una intolerancia, lo que provoca, pues es toda esta sintomatología que hemos estado comentando, ¿no? Hinchazón, gases, dolor abdominal, incluso diarrea y vómito.
pero una alergia es algo más. O sea, aquí se produce una reacción del sistema inmunitario ante ciertos alimentos y puede provocar algo más grave, ¿no? Como puede ser un shock anafiláctico, ¿no? Que es cuando te tienen que pinchar, ¿no? Ujú. El tratamiento específico. Y aquí sí que puede colapsar ciertos órganos, o sea, no tiene nada que ver una intolerancia con una alergia. Vale. También Claro, a ver, depende del tipo de alergias yo que creo que tengamos. es importante que la gente entienda las diferencias también, sobre todo para que la gente no vaya diciendo, es que Claro, soy alérgico a... Y claro, a lo si mejor no lo que sea la tiene es una excusa. intolerancia o tiene Efectivamente. algo que que no quiere comer Mm. Ujú. o Simplemente tiene más sensibilidad, que puede ser. O sea, no... Sí. Porque no se tiene alergia, por ejemplo, a ciertos alimentos. O sea, en general, pues lo más común son alergia a los frutos secos, ¿no? O, bueno, Al, Sí, al- al marisco, por al ejemplo, mi marisco hermano es también. alérgico al marisco, pobrete, y se pone... pero es de los de verdad, ¿no? Sí, sí, él es de los, por desgracia es de los de Entonces, verdad. o sea, que Y tiene peligro ahí, sí. tiene, en Navidad nosotros comemos otras cosas, tío. No, normal. O sea, aquí es importante. Una intolerancia puedes incluso llegar a consumir el alimento, pero una alergia no. O sea, en el Claro. momento que esto, ya te digo, se produce esa reacción del sistema inmunitario y te provoca una inflamación en toda la piel, Ujú. puedes llegar a Sí, dejar sí, de respirar. O sea, es muy heavy, es muy heavy. Claro, o sea, realmente ahí digamos, una intolerancia Ujú, no te puede matar en el momento. efectivamente. Una alergia sí que te puede dar un shock anafiláctico Y te y queda... quedarte ahí si Ujú. no tienes los medios. Efectivamente. Aquí lo interesante también es no consumirlo y luego cuando comes fuera de casa, pues tener cuidado de que no haya contaminación cruzada, ¿no? En la cocina. Ujú. Mm. Eso pasa también mucho con los del gluten. Cuando el Efectivamente. cortar el pan con diferentes cuchillos Sí. y todo. O sea, hay que tener como otra cocina, ¿no? Por Sí. así Claro. decirlo. Claro, pero al gluten también, volviendo un poco a las modas, ¿no? Al Ujú, gluten hay gente que es celíaca, ¿no? Es la enfermedad de los que Sí. son alérgicos al gluten, ¿no? Sí, ujú, los sí. celíacos, sí. Y luego hay mucha gente que dicen, no, es que yo soy alérgico al gluten o intolerante al gluten. Y dices, pero te han diagnosticado. Y dices, no, pero es que como pan y me sienta mal. Y dices, pero ¿cómo sabes? Igual es la Y a lo mejor cantidad sí de que comen pan, ¿no? otras cosas Ujú, que tienen gluten. O a lo mejor dices, pero es que el pan que comes a lo mejor es industrial, comes pan de molde, que lo que te efectivamente. está sentando. Vale. Claro. O me estoy inventando yo aquí. No, no, totalmente. O sea, estás en lo cierto. Una celiaquía, o sea, hasta llegar a una celiaquía es complejo y es un largo recorrido Sí. hasta averiguar, por así decirlo, que tienes una celiaquía y es una enfermedad importante. Ahora que la gente se diagnostique porque dice que le sienta mal ciertos alimentos, ahí está el problema, ¿no? Que esta sobreinformación que tenemos a día de hoy, pues nos hace creernos expertos, ¿no? Por así decirlo, en la alimentación. Y el hecho de que te sienten mal ciertos alimentos no tiene nada que ver que tengas una celiaquía. O sea, aquí, o sea, quiero decir, que te siente mal un pan blanco, pues quizá es por los ingredientes que tiene ese Claro. pan Claro. blanco, ¿no? Que no tiene nada que ver con una reacción alérgica. Ujú. Claro, yo a mucha gente le digo, o sea, sin tener, digamos, conocimientos o sea, estudios en nutrición, mucha gente le digo, pero tú has leído los ingredientes que tiene lo que estás comiendo. Efectivamente. Digo, porque a lo mejor tú estás echándole la culpa al pan en general, pero es que lo que estás comiendo es 50% pan y 50% cosas añadidas que a lo mejor es lo que te está sentando mal. Que la Efectivamente. lista de ingredientes en muchos panes llevan 17 cosas, cuando el pan debería Mm. llevar 4. Efectivamente. Eso es a lo mejor lo que te hincha, lo que te produce ardor o malestar. O sea, no tiene nada que ver. Sí, pero al final volvemos a lo mismo. Tenemos un exceso de información por un lado, ¿no? Por las redes sociales, etcétera, y nos creemos eso, pero tenemos la información del otro lado de decir, ostras, si compro un pan a lo mejor de panadería, que sé que es bueno, mejor que el congelado, que lo he comprado a saber dónde, y que eso es lo que me sienta mal. Efectivamente. Y bueno, también tenemos diferentes tipos de panes que pueden sentar mejor que a otros, como es el trigo sarraceno, antes que un pan blanco, evidentemente. Y mira, el otro día estaba escuchando un podcast sobre la microbiota Ujú, y le preguntaban al experto, ¿no? Al invitado de
¿qué tipo de pan recomendarías para la gente? Empezó por decir ninguno, ¿no? En general, como que son procesados y luego dijo, a ver, los panes que Ujú, son tipo el pan alemán, que son panes normalmente negros o de centeno o trigo sarraceno, ujú, panes que son pesados y que te cuestan, digamos, que te cuestan de masticar. Es decir, si efectivamente. parece comida de bebé, no va a ser sano. Y digo, Total. hostia, digo, es una buena analogía el decir, claro, si te están dando algo que está tan procesado Claro. que ya está como premasticado, dices, Exacto. está muy procesado, no sé qué llevará, pero Y es muy palatable, o sea, nos gusta mucho y a Sí, lo mejor una rebanada de pan no nos sacia. O sea, y necesitamos varias, ¿no? Y eso es fruto de todo el azúcar y de todo el procesado que lleva, ¿no? Evidentemente. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía este hombre porque em, muchas veces el cambio a lo integral cuesta por eso mismo, por eso que acabas de decir, que cuesta mucho más de masticar, ese es el objetivo de la fibra en realidad, ¿no? El hecho de que cueste algo más masticar, que sea más denso nutricionalmente, que eso es realmente lo que va a hacer que estés saciado durante más tiempo, ¿no? Y no te dé ese pico de glucosa que te puede dar un pan normal porque lleva muchísimo azúcar, ¿no? Entonces, sí, sobre todo el de trigo, el de espelta, el de centeno, esos son los más recomendados, 100%. Pero luego es verdad que cuando te cambias a integral, ya no quieres volver al sí, a no otro. tiene ver, vuelta atrás. yo uso lo integral, yo compro pan integral y no me cambio. Y ahora cuando vas a un bar y pides a lo mejor algún bocadillo y es pan normal, dices, uff, lo notas. Lo Efectivamente, notas, lo sí que es notas verdad que mucho. está más blando, más no sé qué, pero dices, luego no te sientas igual, no vas, No sienta igual, no Totalmente. sí. sienta igual. Ujú. Las intolerancias sí que existen, puede ser a la lactosa, a la fructosa o muchas más. Tener una no es problemático, el problema es cuando tienes 10. Algo ahí no es normal, ¿no? Sí, a ver, un poco a ti en gente que hayas visto, pacientes que vayan a buscar ayuda, ¿cuáles son las más comunes? Y luego, ¿hay gente que de verdad va y tiene 7 intolerancias? ¿O es tengo una intolerancia y 6 cosas que me sientan mal pero no sé por qué? O, Vale. O sea, es verdad que la más, o sea, la intolerancia por excelencia es la de la lactosa, ¿no? Es la más frecuente. Básicamente porque conforme pasa el tiempo, nosotros perdemos como la actividad de la enzima lactasa, que es la que corta en trocitos, por así decirlo, ¿no? La lactosa. Y es la más frecuente. Y luego la segunda, pues quizá puede ser la de la fructosa o el sorbitol, también es bastante común. Y luego el hecho de que tengas o sea, varias intolerancias a la vez, hombre, puede ocurrir, ¿vale? Porque sí que puede ocurrir, pero no es lo normal. Es verdad que puedes llegar a tener una intolerancia como puede ser a la lactosa y luego cierta sensibilidad, pues a lo mejor a la fructosa, ¿no? Pero es muy raro tener varias a la vez. ya. Yo sí que con la lactosa, porque eso sí que lo he visto además de cerca en varias personas, hay mucha gente que no se da cuenta de que a lo mejor tiene una intolerancia o una sensibilidad a la lactosa, porque aquí por ejemplo en España se come mucho queso curado. Ujú, Y hay mucha gente que dice, ya, pero es que el queso no me sienta mal. Y dices, ya, pero es que el queso curado tiene Claro, es, un porcentaje muy bajo de lactosa, exacto. porque bueno, entiendo que por el proceso de cómo se hacen, al final es algo que se pierde. Y la gente piensa, ya, pero yo como queso y no me sienta mal. Y dices, pero porque no sabes esto, ¿no? Que Efectivamente, efectivamente, porque es verdad que hay alimentos, o sea, hay muchos alimentos que tienen lactosa, pero hay algunos que tienen más y otros que menos. Es más, cuando tú tienes una intolerancia, que muchas veces se puede no revertir, pero se puede ir mejorando, ¿no? Esa sensibilidad a la lactosa, se introducen poco a poco ciertos alimentos con lactosa, de hecho, para que lo puedas ir tolerando mejor y o sea, los quesos curados, incluso los yogures, tienen fermentos lácticos que son los que ayudan un poco a digerir, que son las bacterias, ¿no? ujú, Estas que nos ayudan en el proceso de la digestión de estos alimentos. Entonces, de alguna manera, ¿no? Ya nos han hecho parte del trabajo a la hora de ingerir estos alimentos. Por eso no suelen tener tantos problemas. Es el caso de los quesos curados, de los yogures. Y luego es verdad que alimentos que tienen más lactosa pueden ser quesos frescos, la leche ujú. claro. como tal. Y
Y puede ser, por ejemplo, que la intolerancia te venga con el tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, tomo mucha leche, pero últimamente me hago a lo mejor un vaso de leche y digo, uff, estoy como que no estoy, ¿no? Estoy ahí. Sí, puedes tener un debut pues, de pequeño, ¿no? O pasado el tiempo, evidentemente. Es verdad que nuestro cuerpo está diseñado para que esa enzima se vaya perdiendo conforme pasa el tiempo. Eh, no que desaparezca como tal, pero sí que puede perder esa capacidad de cortar, ¿no? La Ujú. lactosa, porque nosotros estamos, o sea, nuestros antepasados están lo que les pasaba es que ellos daban la leche, ¿no? Las mujeres daban la leche a sus hijos y en el momento en que dejan de dar el pecho, el niño realmente ya no tomaba ningún tipo de alimento que tuviera lactosa. Entonces, por cuestión de cómo funciona el Ujú. organismo, pues deja de producir tanta lactasa. Entonces, es verdad que conforme pasa el tiempo, podemos llegar a tener más sensibilidad a la lactosa. Y sí que habías mencionado, ¿no? Que hay veces que ciertas intolerancias se pueden reducir o se pueden mejorar a través de reintroducir alimentos Efectivamente. poco a poco. ¿Se pueden llegar a eliminar las intolerancias? ¿O siempre...? Hombre, esto depende un poco de la persona y del tipo de intolerancia que puedas llegar a tener, ¿no? No es lo mismo tener una baja intolerancia a la lactosa, ¿no? Que te sienta un Ujú. poco mal o tal, que una intolerancia más Severa. importante, ¿no? Ujú. Porque eso, una leve puede llegar a producir malestar estomacal, distensión abdominal y todo esto, ¿no? Pero la importante puede llegar a, en el momento en que tomas algo de lácteo, vomitarlo o diarrea, Ujú. ¿no? Ir al baño directamente. Entonces, si tienes una sensibilidad algo más leve, pues sí que se puede ir reintroduciendo los alimentos poco a poco, de forma muy paulatina, y sí que se puede llegar a tener al menos una época en la que no está activada, por así decirlo, Ya. ¿no? O sea, que hay como se puede ver la luz al final del túnel, ¿no? Si es una Efectivamente. intolerancia. Bueno, te tiene que interesar también, creo yo. Hay Sí, mucha gente que dice, bueno, pues me acostumbro a no comer esto claro, yo creo que y es más fácil. el problema yo creo que Efectivamente. es ese, que necesitas mucho tiempo, ¿no? Un poquito a poco y controlándote y la gente no estamos por la Sí, labor. y entiendo que también un proceso de sufrir a veces, porque si intentáis reintroducir algo y te pasa, si te sienta mal y eso Claro, te genera una diarrea o vómitos o malestar durante 2 días, pues es algo que no vas a querer Claro, repetir, que no es... pues efectivamente. eso, que dejaré de comer brócoli y ya está. ya No está. sirve para nada. Yo soy Intolerancia al brócoli, ¿no? intolerante al Es... brócoli. No No pasa nada. sé, Lo he no sé si eso intentado, lo he existe. intentado. No, no, a mí me A pasa, ti ¿eh? A te mí me pasa, pasa. ¿no? Como tal, las crucíferas no, pero es verdad que nos sientan de todo bien. O sea, porque son alimentos que tienen mucha fibra y que nos producen muchos gases y Mm, distensión. Pero porque son así, o sea, ya. porque son Es... alimentos que tienen compuestos que producen eso. Y ahora, bueno, iba a decir ahora, pero bueno, el eje intestino-cerebro ya lleva muchos años estudiándose, ¿no? Mm. ¿Cuánto es o cuánto puede alguien sugestionarse de que algo le sienta mal? Muchísimo. O sea, y es más frecuente de lo que... Sí. O sea, que él podría decir Claro. el brócoli me sienta mal porque no me gusta y acaba sentándole mal de verdad, ¿no? Efectivamente. Ya por fin se está dando más importancia a la microbiota, ¿no? Que realmente es esencia de nuestro Mm. organismo y que cada vez conocemos más acerca de ella. Y este eje intestino-cerebro es totalmente fundamental a la hora de sugestionarse, porque es verdad que em, el intestino está conectado constantemente con el cerebro. Entonces, si tú ya de primeras, antes de consumir un alimento, o sea, estás pensando, no me va a sentar mal, va a llegar un momento en que no te va a sentar bien. O Ya, sea, ya, ya. porque por esa conexión, o sea, tú le mandas, o sea, el cerebro manda una señal al intestino, le dice que no me va a sentar bien y el intestino hace porque no te siente Ujú. bien. Lo... Sí, ¿no? Y no lo digieres bien, no lo... Esto. Sí, al final la mente es poderosísima y el intestino también. De hecho, ya lo Efectivamente. hemos comentado muchas veces, el intestino sabe todo lo que te pasa y cómo te pasa y te lo dice a través de las heces, con lo cual. Efectivamente. De hecho, esa sensación que tenemos de intuición, muchas veces se dice que empieza en el intestino. O sea, las bacterias que tenemos en el intestino son las que producen los neurotransmisores
esas señales químicas que luego llegan al cerebro y el hecho de, tengo la intuición de que va a pasar esto, o esas mariposas que se te producen cuando estás enamorado, ¿no? Empiezan en el intestino y luego se transmiten directamente al cerebro a través de ese nervio vago que comunica a ambos. Sí, dicen que el intestino es el segundo cerebro, pero algún día dirán que es el primero. Porque sí. Totalmente. además en el proceso de formación del feto, el intestino se desarrolla Sí, antes claro, y hay ahí antes que el cerebro, sí. neuronas que en el cerebro. O sea Sí, porque el feto nada más está conectado, ya recibe alimento y tiene claro, que entonces procesarlo. tiene que gestionarlo de alguna manera y el cerebro es secundario. Sí, de hecho hay gente Básicamente. con más de 30 años que el cerebro no lo tiene formado, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Y comen como animales, o sea que sí. Y pasando un poco, cambiando de tema, ¿no? ¿Cómo se diagnostica esto, ¿no? ¿Y cómo diagnosticas a alguien que tiene una intolerancia o alguien que tiene una alergia en casos también de algo que pueda ser... Pues tú puedes ser intolerante a la lactosa, puedes ser alérgico a la proteína de la vaca. Sí. Que la gente a lo mejor también lo llega a confundir dependiendo del tipo de alergia. Pues, piensa, ¿no? Es que tengo una intolerancia a lo mejor muy severa y a lo mejor es que ya estás teniendo una intolerancia, o sea, una alergia a la proteína de la vaca y no te da un shock anafiláctico porque no la has desarrollado bastante, pero... Entonces, ¿cómo se diferencia y cómo al final se diagnostican? Que entiendo que son procesos diferentes. Sí, totalmente. O sea, y además que es un proceso bastante largo. O sea, es verdad que primero se tiene que hacer una consulta inicial para valorar un poco el historial clínico, ¿no? Sintomatología, luego pues, el momento de... o sea, las etapas en las que te ocurre, si es de forma continuada, si no, síntomas. Luego se intenta descartar cualquier tipo de patología digestiva, porque a lo mejor estamos teniendo o iniciando, ¿no? con una patología y una vez descartado, pues ya se pasa a un test propio de intolerancia para ver si realmente tenemos o no. ¿El test es como el de las alergias que te pinchan y te ves las reacciones? No, en este caso, para hacerlo un poco más sencillo, no son unos tubos que te miden ciertos parámetros y en función de cómo reacciona el cuerpo. Lo voy a hacer un poco sencillo, ¿no? Para no entrar en demasiada materia. Pero bueno, en función de cómo reacciona el organismo es lo que te da a entender si tienes una intolerancia. El tema de las alergias en general se suele diagnosticar, entre comillas, básicamente, o sea, se suele descubrir, por así decirlo, en el momento que se produce una alergia, ¿no? Como tal. En general se suele, de hecho es muy común que ocurra en niños porque están empezando a probar ciertos alimentos y bueno, es un poco caótico en ese sentido porque no sabes cómo va a reaccionar el niño, ¿no? Y en el momento en el que ves que no respira bien o que se inflama o tal, pues ahí es como... Sí, yo ahora, por ejemplo, a ver, yo tengo un niño de 1 año, hemos pasado por el proceso de empezar a introducir alimentos hace poco y cuando lees y haces el proceso, digamos, como recomiendan, ¿no? De pues introducir los alimentos cada día uno. Cuando introduces un nuevo grupo de alérgenos, pues por ejemplo, vas a introducir algo que es marisco, vas a introducir lácteos, o vas a introducir un nuevo grupo de alérgenos, estar 3 días probando lo mismo sin introducir nada más nuevo para asegurar, dices, es un poco complicado, pero claro, es la única manera de saber si tiene una reacción que ha sido también y poder ir al médico y decir, vale, ha sido una reacción con esto, porque si no, claro, luego te va a volver a pasar y no vas a saber de dónde viene realmente. Efectivamente. O sea, de hecho, las alergias es más común que se diagnostiquen al principio que una vez somos adultos, ¿no? Y es un poco como tú bien has dicho, al final es un poco el ir probando, ¿no? Y se tiene que... O sea, el proceso sí que debe ser bastante estricto para que el niño no le ocurra nada grave. Y que no le pase y luego le vuelva a pasar de aquí 1 semana porque pensabas es que pensaba que la alergia había sido a X alimento y había sido a otro sin darte cuenta. Claro. Efectivamente. Sí, eso. No. Y eso es peligroso. Al final está en juego la vida del niño. Claro. Entonces, totalmente no recomendado el autodiagnosticarse ni con Google ni con ChatGPT, ¿no? Efectivamente, no tiene ningún tipo de sentido.
Hombre, Mejor yo siempre, ni siquiera escuchándonos a nosotros, ¿no? Mejor ir a ir a un médico especialista o a un y- especialista en Lo nutrición. recomendable es eso. Pero bueno, si inicias aquí, empiezas a ver o te empiezas A dar cuenta, ¿no? De lo que te está pasando y dices, vale, pues a Efectivamente. lo mejor tengo que hablar con alguien que Te me... identificas con Sí. alguna cosa de la que estamos hablando, pues sí, sí Claro. que sería recomendable. Claro, pero hay que seguir ciertos pasos después, Sí. no decir... Al final es como cuando un niño, si ves que algo te sienta mal, ¿no? Es quitárselo un poquito, volverlo, ver que estás bien, vuelves a probar y cuando sí se repite es cuando hay que ir a un especialista y decir, oye, que he hecho estas pruebas y parece Efectivamente. Mm. Y además hay dietas de exclusión, ¿no? Yo vi a mi mujer probaron a ver si tenía intolerancia a todo lo del gluten y hacer una dieta de exclusión es Efectivamente. complicado hoy en día. Sobre todo a algo tan genérico como el gluten, que Efectivamente. parece que está en todas partes. Totalmente. Y sobre todo en los productos procesados, aunque sean mínimamente procesados, hay mucha cantidad de alimentos que tienen gluten como tal. Es verdad que no es imposible, pero bueno, Es te muy complicado, restringe sí. bastante, ¿no? Sí, yo vengo de familia celíacos, mi padre es celíaco, mi abuela es celíaca, y al final era complicadísimo. Pero bueno, luego te haces, Sí. ¿no? A este tipo de dietas y en realidad se basa en una alimentación propia de frutas, verduras, proteína, y luego escogiendo pues esos alimentos que son carbohidratos pero que no contienen gluten, ¿no? Sí, Como sí. puede ser pan despeltado de centeno, de sarraceno. Todos estos. Los que ya habíamos dicho que eran Sí, más sanos, los ¿no? Al más final. sanos. Efectivamente, Y al efectivamente. final Que ser son- celíaco es ser más sano. Podría ser un... Sí, bueno, a ver, también hay panes sin gluten, pero es verdad que a día de hoy los que hay en el mercado no es que tengan una composición muy, Ya. muy saludable. buena. Al final yo creo que hay que entender las cosas que, digamos, aparte de lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Lo que te sienta bien, lo que no te sienta bien, lo que puede Total. ser una intolerancia, Lo que puede ser lo una que puede ser... alergia. Bueno, la alergia ya yo creo que la gente sí que lo tiene Yo pensaba más que controlado porque es una reacción Yo más pensaba que grave. la prueba iba por ahí, de la prueba de si eras intolerante o alérgico, era que te hacía comer eso y si... Claro, y si mueres, no, y pues si vale, mueres- resulta que eras alérgico. Claro, si Experimentan contigo. Claro, dicen, tú... Ya no hacemos ese tipo de experimentos, Digo, tú come eso hasta... por hasta-". suerte. No. No. Pero eso yo creo que va un poco en ese sentido a día de hoy. Es decir, la gente tiene que entender que hay muchos procesados, que hay Ujú. muchas cosas que parecen lo que parecen, yo qué sé, hay muchos alimentos que tú dices, pone atún y luego ves y lleva 7 cosas más Sí, aparte de atún, eso ¿no? pasa sobre Entonces, todo con los fiambres. Yo ahora que lo veo más, sobre todo, y muchos que son, no vamos a decir marcas, pero que son, sí que es verdad que hay muy poco contenido en carne y mucho contenido en otras cosas. A mí, por ejemplo, me sientan horrible. Y no soy intolerante al fiambre, sino es que hay cosas de por ahí que no y el te otro sientan día, a bien. ver, y esto no sé tú cuán de acuerdo estarás, pero estaba leyendo un estudio de todas las carnes procesadas, que al final todos los fiambres son carnes procesadas, Sí, sí. que están equiparándolos ya tan cancerígenos como fumar. O sea, que Ostras. que los están poniendo en nivel de riesgo como fumar. Obviamente, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia, que el que fuma, a lo mejor se fuma 20 cigarros al día y el que come pechuga de pavo de fiambre, pues se come 2 lonchas hoy y a lo mejor no comen 3 días, Claro. pero que lo estaban poniendo ya en estudios a la carne procesada tan cancerígeno como fumar. Hombre, es verdad que dependiendo del tipo de producto, ¿no? Del que estemos hablando, pero tienen muchos conservantes y todos los procesados cárnicos. O sea, les damos mucho bombo a los fiambres, pero bueno, hay muchos procesados cárnicos que también, como las salchichas, Ah, sí. Sí. no solo engloba los fiambres, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que hay muchos conservantes colorantes que son muy dañinos para la salud y no somos conscientes, ¿no? Es como que, bueno, es un fiambre, es jamón y de toda la vida nos han dicho Claro. la tostada de pavo, ¿no? Entonces, bueno, Que te lo tenemos venden muy como arraigado. saludable. Sí. Efectivamente. Que bueno, que hay diferentes productos y evidentemente hay que leer la lista de ingredientes. Hay algunos que no están del todo mal, o sea, y que
Yo siempre lo digo que en una lista de ingredientes, cuanto menos, mejor. Porque si nos basamos en una dieta, bueno, en una alimentación o todos los alimentos que son naturales, por así decirlo, las verduras no tienen una lista de ingredientes, las frutas tampoco, ni las carnes, ni nada, ¿no? Entonces, en el procesado, cuanto menos ingredientes, mejor. Eso iba un poco a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque hemos puesto así como demonizar Sí. toda la comida, pero Ujú. Sí, ahora. ¿qué decirle a la gente, ¿no? Para comer sin miedo al final? Hay muchas cosas, obviamente, pues que sabes que son malas, ¿no? Pues tú te comes unos nuggets congelados que además fríes, Ujú. pues sabes que eso muy saludable no es, ¿no? Pero en general, lo que has dicho de una manera simple de intentar a lo mejor comprar sin miedo, ¿no? Es decir, comprar cosas que la lista de ingredientes sea limitada, ¿no? O que sabes Efectivamente. lo que son. Pues Claro. compras plátanos y tú sabes que son plátanos. Pero Efectivamente. compras algo que viene en una bolsa y ya. Hombre, hay que tener, pues eso, hay que echar un ojo y tener la costumbre de mirar la lista de los ingredientes. Yo siempre digo que la base de la alimentación tiene que ser alimentos naturales, que eso nunca va a ser dañino, ¿no? Y luego el tipo de procesado que escojas, pues que siempre tenga el ingrediente principal, pues que esté en un 80 o un 90%, ¿no? Así nos vamos a asegurar que dentro de lo que cabe, pues los conservantes que lleven los colorantes sean lo mínimo necesario para hacer conservar ese alimento, ¿no? Que también es necesario. Pues a mí hay que comer sin miedo, pero con cabeza. Efectivamente. Hay que escoger bien y ya Escoger bien está. y ya está. Sí, mirar, ¿no? Al final yo hace bastante tiempo ya que básicamente hago un poco lo que tú has dicho, ¿no? De comprar mirando la lista de ingredientes. Al final luego te acostumbras. Al principio cuando empiezas este Es proceso costoso, sí. es difícil porque te tiras una hora leyendo en el supermercado. Pues sí, hay Porque- que tener ganas, hay que tener ganas. Pero luego ya sabes, luego ya claro, sabes las sabes cosas cuáles son. que son y las que no, hasta que te lo cambian. Hay veces que lo cambian, ¿eh? Sí, pero eso es porque alguien y- hay un cabrón que lo sabe y dice, mira, este siempre va por esto, voy a cambiárselo. a Y ver si te lo encuentro". cambian la formulación del producto y le añaden algo o le Ah, quitan. tú hablas del... Sí, yo, sí, yo del pe- yo producto en decía sí. de los sitios. No, del producto, que hay veces que vamos a un mundo cada vez más industrializado con la Sí. alimentación. Efectivamente. Y luego también es muy interesante no solo los productos nuevos que a lo mejor puedas integrar en tu compra, ¿no? Sino los productos que sueles consumir, ¿no? A ver qué es lo que lleva realmente esto que me lo como todos los días, por Claro. ejemplo, ¿no? Mm. Sí, la verdad es que sí. El empezar un poco en retrospectiva, ¿no? De Total. todo lo que estoy comiendo ahora, qué es lo que lleva. Y Efectivamente. ver. Y Porque ser conscientes. Es súper importante. hay muchas veces que es más fácil, y esto yo creo que aplica a la alimentación y a todo, en vez de intentar ser perfecto, es decir, vale, de todo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo más dañino o lo peor? Y solo ir quitando eso, ya poco a poco, al final, pues todo el mundo tiene que vivir, comer y sales por ahí y Totalmente. no puedes. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero es muy complicado Ujú. el limitar 100% lo que comes Mm. a solo productos, digamos, Whole Foods Efectivamente, el- ¿no? A ver, yo siempre digo que aquí todo está en el equilibrio. Y una dieta saludable, pues durante, o sea, eh, si tomas alimentos de forma recurrente, o sea, si tu alimentación es buena de base y te tomas puntualmente ciertos alimentos que quizá no son los más recomendables, yo no lo considero del todo malo, ¿no? Aquí está en la frecuencia Claro. de lo que comes. Y bueno, salir con tus amigos y tomarte una hamburguesa de vez en cuando, ¿no? Pues no creo que sea tan malo. Es más, yo creo que también tiene beneficios, otros beneficios, como puede ser el social. O sea, muchas veces estamos a dieta, ¿no? Nos ponemos a dieta y eliminamos toda la parte social porque si no es imposible, ¿no? Porque entonces peco de una cerveza, peco de una copa, yo qué sé, pues eso, una hamburguesa, un algo. Pero, bueno, perdón. no, pero es lo que tú has dicho, ¿no? Es al final con cabeza, ¿no? El ir a... Que no sea tu día a día, ¿no? Efectivamente. Y si más o menos tienes una seguidita buena de, pues estoy alimentándome bien durante la semana, pues el sábado puedo pecar y el domingo ya recupero. Y el A ver, lunes... yo lo veo más como generar una relación sana con la comida, ¿no? No decir, me prohíbo esto, me prohíbo lo otro, ¿no? El saber que que se- al final, al año haces más de 1000 comidas.
pues bueno, cada uno sabrá el límite que tiene de las cosas en las que se quiere pasar o en las que no. Te haces 1000 comidas porque un día, lo que has dicho, ¿no? Te tomes una hamburguesa, pues bueno. Pero también yo creo Es lo que hay. Hay que. La parte social, la parte psicológica, la parte que tú te puedas generar estrés de decir, bueno, no me puedo comer esto y te está generando un estrés y luego hace que ese mismo día te comas una tableta de chocolate entera. Es Sí, decir, bueno, esto es un tema que podemos extender muchísimo, Claro. pero es eso, o sea, al final restringes el día de que te permites comer algo, revientas hasta. efectivamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso yo digo que el equilibrio No es es, esencial. no estar encerrado en una burbuja, ¿no? Sino ser un poquito más Sobre todo consecuente. disfrutar del tipo de alimentación que tú has escogido, ¿no? Eso es lo más importante. Pues creo que con esta frase podemos cerrar. Es un gran cierre el disfrutar del tipo de alimentación que has Sí, a mí escogido. Al me gusta. final es algo que hacemos todos los días, lo hacemos Pues- muchas veces. Siempre que la base sea saludable, Sí, ¿no? sí. Claro. Pero bueno, si decides no tomar Pero- alcohol, pues no tomas alcohol, ¿no? Pero Pero bueno, una cervecita a la Efectivamente. semana no hace daño. claro que no. O sea, y hay gente que no le gusta. Por eso te digo, ¿no? Disfrutar de lo que comes. Sí. Al final. Que al muy final, importante. si no, no lo puedes mantener en el tiempo. O generas una relación en la que Bueno. tú estés contento con tu alimentación o no lo vas a conseguir mantener toda tu vida. Totalmente. Pues con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. A ti por venir. Y si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, así que dale like y suscríbete. Y recuerda, come brócoli, él no te abandonaría.